Corre cámara. Ya papá, estoy grabando. Quería que me contaras de cuando fuiste de taxista. Yo tuve que trabajar de taxista en los años 90 y lo hice porque necesitaba un segundo ingreso. Oye, ¿y ahí como cuántos años tenías? 31 años. Sí, 31 años tenía. 30 o 31 años, sí. Todo un lolo. De lunes a viernes salía como a las 9 de la noche. Llegaba a la casa como a las 6, comía algo, limpiaba el taxi, que había que andarlo limpiecito, y salía a taxiar hasta las 3 de la mañana, de lunes a viernes. De lunes a jueves. Y los viernes, sábados, me quedaba toda la noche. Ahí salía a 7 de la tarde, qué sé yo, y taxiaba en la noche. Y taxiaba, esto es algo bien importante, de Plaza Italia hacia arriba. ¿Y como cuántas historias me vayas a contar hoy día? Había una niña que se hacía llamar la Paloma Azul. Nunca le supe. Paloma Azul. Ella trabajaba de prostituta en la calle y trabajaba ahí ¿cómo se llama? En la Costanera, cerca de la calle Holiday, Suecia, por ahí. Una chica rubia. ¿Y era chilena o extranjera? Chilena, y creo que tenía como 17, 18 años, ¿no? Ah, ya bien chica. Sí, ya había sido mamá. El pololo que la había abandonado y tenía que alimentar a su hijo. Habían días que le era mucha plata. Cuando eran los clientes de allá arriba ganaba mucha Clientes plata. premium. Sí. Oye, ¿y ella te contó cómo esto la primera vez que se subió al taxi o cómo fue? La primera vez sí. Yo recuerdo que me tomó como cualquier pasajera. Y me dijo, oiga, ¿le importaría si me cambio ropa acá atrás? Chuta, le dije, no sé, pues, trata que no te vean de afuera. Creo que puedo confiar en usted. Ay, ¿por qué? Le dije, no, porque me gustaría que yo se lo llamo para que me venga a buscar. Ah, ya, pues le dije, ya. Te convertiste en su chofer privado. Una cosa así. Me dijo, sí, porque a veces necesito que alguien me lleve. Ya, le dije, si no hay problema. Pero trabajo en la noche nomás. Sí, no, sí, yo también. Frente al Paseo Humada. Un español. Un español de España, tío, Sí, olé. un español, un empresario español, qué sé yo. Y me dice, le digo, ¿dónde va? Mire, lléveme al nightclub Fabiano Rossi. Chuta, y yo no sabía eso. Y le dije, oiga, y no... ¿Usted se acuerda más o menos dónde es? Porque yo en realidad hace poco ando taxiando, entonces... Pero ¿cómo no conoce si es tan famoso allá en España? Todos los que venimos a Chile sabemos que tenemos que ir al Fabiano Rossi, po. ¿Está o estaba? Ahí está, po, ahí al frente, ahí dice Fabiano Rossi ahí arriba. Pero Espérate. No, está pasando la micro. Está medio apagado, sí. Ahí está. Ese era el famoso Fabiano Rossi. Oh, nunca me había fijado. Esto es Apoquindo. Esto yo en esos tiempos como taxi, igual que ese taxi ahí, ¿sí? Así, eso era ir cuneteando. Se le llamaba o cepillando la calle. ¿Cómo? ¿Porque hay por donde van las micros? Claro, antes no era exclusividad de los micros, antes uno podía andar por ahí como taxi, entonces a veces iba lentito, viendo si había clientes que quisieran parar. Entonces, iba para allá, para Apoquindo, donde había una estación de servicio, Copec, que ahí nos juntábamos algunos taxistas. Que ahí yo tenía un conocido, ¿sí? Y descansábamos, contábamos historias. O yo me venía para acá para arriba, para Las Condes, que habían unos estacionamientos. Ah, ¿y esos estaban como abiertos? Sí, estaban abiertos. Entonces yo ahí llegaba con el auto y me estacionaba, cerraba todo bien y dormía entre las 1 y las 3 de la mañana. Una para una Pascua. Caballero me tomaba por ahí por Tobalaba con Providencia y vivía por allá arriba en el camino de Las Flores, para arriba Las Condes. Y eran 11:30 de la noche y tenía que llegar a las 12 para el típico
los regalos, los niños chicos, qué sé yo, bla, bla, bla. Y me dijo, ¿cómo es para manejar rápido? Chuta, le dije, sí, bueno, pero ¿para dónde vamos? Me tiene que un poco decir, indicar, porque yo no conozco mucho por acá. No, me dijo, yo le indico Providencia, Poquito, de la barriga, ya, pues. Y Rápido y Furiosos. claro, y a las 11:30 no andaba mucha gente, así que para arriba me fui hecho un... Pero llegué 5 para las 2. Fittipaldi el hombre, Fittipaldi me decía. ¿Qué Tome. Fittipaldi? Fittipaldi es un corredor de los años 90, corredor de Fórmula 1. Ah, Fittipaldi me dijo, no, bueno, gracias. Tome. La carrera había salido, ponte tú 10.000 pesos, me dio 20.000 pesos. bueno, Claro, un regalito. un regalo. Si era Pascua, po, tu Sí, regalo. Me tomaron unas chiquillas ahí al lado de la discoteca, la Burraca, Ya. una amiga. Y una iba mal, llorando. Uy, ¿qué le habrá pasado? Sí. Y entonces, contaban pues yo paré de oreja, Ya. que una chiquilla ahí había visto a su pololo llegar con otras chiquillas, se encontraron y ella no tenía idea, que iba a ir para allá y todo, y fue todo un drama. Ay. Y la amiga le decía, no, es un desgraciado, bla, bla, bla. Llegando ya a las casas donde vivían, que eran fantásticas las casas, Ya. la amiga que iba llorando le decía a la otra, no, si ya estoy tranquila, ya no te preocupes, ya, pero te voy a dejar en la casa, si yo te voy a dejar en la casa ya, y después yo me vengo con el mismo caballero, me trae para mi casa, porque, no te preocupes, qué sé yo. Ya, total que llegamos a la casa de la amiga, la dejamos y seguí yo con la niña que estaba mal, que estaba era como 5 cuadras más allá que era de su casa, una cosa así. Y ahí le dije, oiga, pucha, disculpe que le diga, pero escuché un poco la historia, que mala. Sí, me dijo, le dije, pucha, que los hombres de repente somos tan tontos, pues. Y esas son un poco las historias. Hay otras que a lo mejor ya se me ha ido olvidando, pero lo más interesante que quedó para mí fue haber conocido un mundo totalmente distinto que ocurre en la noche. Yo creo que en todas las ciudades ocurre lo mismo. En la noche hay un mundo distinto, hay gente que vive en la noche, duerme en el día y su vida es nocturna, totalmente. Nocturna. Los trabajadores en la